¿Me escuchan? Ya. Muy bien, muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Ahora sí podemos desactivar los micrófonos. Quiero, mis hermanos, invitarles a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre Santo y Dios Todopoderoso, queremos, Señor, darte gracias. Gracias, Padre amado, por este sábado, por la oportunidad de poder estar aquí reunidos por medio de esta videollamada. Y queremos, Señor Dios Todopoderoso, suplicar tu presencia. Vamos a abrir tu palabra. Tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana. Que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos lleve a hacer tu voluntad. Suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, antes de que iniciemos el estudio de la palabra del Señor, tenemos un especial a cargo de nuestra hermana Samantha. Me gustaría invitar a Samantha para que... Sí, escuchamos. Hermana Yadira, bienvenida. Un placer que esté con nosotros en esta mañana. Todo sea para la honra y gloria del Señor. ¿Sí va el especial de Samantha? Sí, buenos días. Estamos haciendo una transmisión también por el Facebook. Y bueno, lamentablemente los hermanos que están por medio del Facebook van a poder escuchar el especial que va por Zoom. Sí, escuchamos. Bueno, mientras organizan... Todavía no. ¿Ah? Ani dijo que no sé qué cosa. ¿Cómo? Ani dijo que no sé qué cosa. Dice el niño, ay, se lo mete por dónde. Ahí, viste, ¿cómo te digo? Ahora voy allá. Bueno, entonces vamos a iniciar el estudio.
Bueno, mientras organizan el especial, podemos ir estudiando. Y el especial va a lo último. ¿Les parece? Samantha. Bueno, el video entonces lo vamos a escuchar al final del servicio. Quiero, mis hermanos, en esta mañana invitarles a buscar en el libro de Éxodo. Éxodo en el capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Vamos a leer inicialmente los versículos 1 y 2. Saben que el pueblo de Israel había acabado de llegar de Refidim al monte Sinaí. Ahora vamos a ver qué había sucedido. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Dice la Biblia que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de allá del país de Egipto, habían llegado de Refidim. Refidim, mis hermanos, fue un lugar donde el pueblo vivió una experiencia. La experiencia de que llegaron a ese lugar y no hallaron agua. El pueblo murmuró y se quejó contra Moisés y contra Jehová. Y bueno, la Biblia nos dice que Dios hizo un milagro a través de Moisés e hizo salir agua de la peña. Ahora llegan a Sinaí. Y es interesante que al llegar a Sinaí, al desierto, antes de llegar a un cerro, a un monte alto que había allí, Dios le dice o le da un mensaje específico a Moisés. Y es del que quiero que en esta mañana estudiemos un poco. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, mis hermanos, es un preámbulo del capítulo 20, en el que va a darle su ley de los 10 mandamientos a Moisés. Ahora, al llegar al desierto de Sinaí, y antes de que Moisés recibiera las tablas de la ley, Dios le da una orden a Moisés. Le dice: Moisés, ve y dile al pueblo que se deben santificar. La palabra santificar viene del término Kadash, un término hebreo que significa consagrar, apartar. Y nosotros, cuando utilizamos la palabra Kadash, siempre la aplicamos que significa poner aparte o dedicado a un uso especial. Pero resulta que esta palabra también significa purificar. Y nosotros podemos leer en el libro de Job. Les quiero invitar a buscar en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 5. Saben que el libro de Éxodo fue escrito por Moisés, pero en el libro de Job también fue escrito por Moisés. Y Moisés utiliza aquí en el libro de Job la misma palabra que había utilizado allá en Éxodo, Kadash. Y quiero invitarles a leer en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Dice: y acontecía que habiendo pasado un turno, los días del convite, Job enviaba, ¿y qué? Y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones,
De esta manera hacía todos los días. La primera parte dice: Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía: quizás habrían pecado. La palabra kadas, que significa santificar, poner aparte o dedicar para un uso especial, este término también significa purificar. Y ahora Job, dice la Biblia, que él sacrificaba por si acaso alguno de sus hijos o sus hijos hubiese cometido un pecado en su corazón. Y esto lo hacía por los pecados de ellos. Mis hermanos, ahora Dios le dice a Moisés: dile al pueblo de Israel que se debe santificar. En otras palabras, se debe purificar. ¿Y purificar de qué? Bueno, un uso que se le da en la Biblia es de los pecados. Pero esta palabra kadash también significa dedicar. Es la misma palabra que se empleó para dedicar el santuario. Es la misma palabra que se empleó para dedicar a Aarón y a los sacerdotes. Ahora Moisés debe purificar al pueblo, purificarle de sus pecados, porque iban a recibir la ley de los 10 mandamientos. Y esta, mis hermanos, es una invitación para ti y para mí. Debemos purificar nuestros corazones. El pueblo de Israel debía hacerlo. ¿Y acaso tú y yo no tenemos que hacerlo hoy día? Tú y yo tenemos que hacerlo hoy día también. Purificar nuestros corazones. Job hacía sacrificios para que el Señor purificara o limpiara la maldad o el pecado de los hijos. Y hoy, mis hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo. Purificar nuestros corazones. Consagrar nuestras vidas al Señor. Y aprovechar estos momentos de cuarentena. Estos momentos en los que podemos tener más tiempo en nuestros hogares para estudiar la palabra del Señor. Más tiempo en nuestros hogares para orar. Más tiempo en nuestros hogares para meditar en las maravillosas promesas que tiene el Señor para ti y para mí. Y dice la Biblia que esto sucedió el mes tercero. El mes tercero en el calendario hebreo es el mes de Sivan. El mes de Sivan. Y según una tradición judía, ellos pensaban que, bueno, la Biblia nos lo dice, que era el tercer mes. Y fíjense la parte interesante que dice aquí. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. El versículo 11. Y estén preparados. Tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dice: y estén preparados para el día tercero. Tenían 2 días de preparación. El día 2 y el día 3. Porque el día tercero de ese mes el Señor iba a descender al monte Sinaí. y mis hermanos, y pasando del calendario hebreo, ¿a qué fecha corresponde estos días en el mes de Sivan, en el calendario hebreo? Acá a nuestro calendario gregoriano. Y resulta que acá en nuestro calendario gregoriano está cayendo para los días 25 y 26 del mes de mayo. Es decir, que dentro de aproximadamente poco menos de un mes se estará celebrando un aniversario más
de cuando Dios le dio su ley de los 10 mandamientos a Moisés. Un aniversario más para recordarnos que Dios le dio sus 10 mandamientos a Moisés. Pero la otra parte del texto que quiero que estudiemos en esta mañana es la parte donde dice, versículo 10, y laven sus vestidos. La expresión lavar allí es kabaz, la expresión hebrea, kabaz, y significa un lavado normal, como lavar la vestimenta, como lavarse las manos, como lavar la casa. O sea, lavar, pero me llama muchísimo la atención que esta misma palabra, lavar, aparece en Jeremías, la palabra kabaz, aparece en Jeremías en el capítulo 4, versículo 14, y quiero invitarles a leerlo. Jeremías en el capítulo 4, versículo 14. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Pensando, mis hermanos, qué mensaje tremendo nos tiene el Señor para nosotros a través de este texto. Dice, lava tu corazón de maldad para que seas salva, oh Jerusalén. Mi hermano, es la misma invitación a ti y a mí en esta mañana. Es la hora de lavar nuestros corazones. Si tú quieres ser salvo, necesitas lavar tu corazón. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si queremos ser salvos, si yo quiero ser salvo, necesito lavar mis pecados en la sangre del Cordero. Y la otra parte del texto dice, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Es decir, mi hermano y mi hermana, que el Señor en esta mañana te está diciendo y me está diciendo a mí que ya es la hora que busque allá en lo más profundo de mi corazón y saque de allí hasta esos pensamientos de iniquidad. Por eso Jesús nos dijo que del corazón sale todo lo que contamina al hombre. De tu corazón y de mi corazón, de nuestros pensamientos, allí nacen nuestros pecados. Y Jesús dijo en Mateo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya, aunque no ha estado con ella, aunque no ha ido con ella a la cama, pero en su corazón la ha deseado, ya, con ella pecó. Yo no sé si en tu corazón hay envidia, si en tu corazón hay resentimientos, si en tu corazón hay odio. Yo no sé cuál es la situación de tu corazón. Pero el Señor en esta mañana te llama a ti y me llama a mí. Que limpiemos, que nos lavemos. Y tú y yo necesitamos ser lavados en la sangre del Cordero. Yo no sé cuál es tu pecado. Y quizás tú tampoco sabes cuáles son mis pecados, pero tú y yo necesitamos ser purificados, necesitamos ser lavados en la sangre de Cristo Jesús.
Yo no sé cuánto tiempo llevará el Señor detrás de ti, buscándote, llamándote. Quizás un día diste el paso de entregar tu vida a Jesús, pero quizás por esas circunstancias de la vida te has apartado de Jesús. O quizás por esas circunstancias de la vida estás dentro de la iglesia. Eres parte de la iglesia. Tienes un cargo en la iglesia. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Y cómo está mi corazón? Solo Dios conoce la realidad de mi corazón. Y solo Dios conoce la realidad de tu corazón. La invitación del profeta es limpiar nuestro corazón de maldad. Ese era el preámbulo de lo que el pueblo de Israel debía hacer para ahora sí presentarse delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Dios estableció límites. Había un límite para subir al monte. Y Dios solamente le dijo a Moisés, solamente puedes subir tú, Moisés, con Aarón. Nadie puede traspasar los límites establecidos y subir al monte. Y durante 2 días el pueblo debía estar purificando su corazón y lavando su corazón de sus pecados, para ahora sí presentarse delante del Señor. Quizás mi hermano y mi hermana, nosotros no necesitamos 2 días. Quizás necesitamos más tiempo. Y el Señor nos está dando eso. Más tiempo. Más tiempo. Y yo quiero invitarles a leer los versículos 16 al 19. Y vamos a mirar cómo en este momento en el que el Señor se va a presentar delante de Moisés y delante del pueblo, vamos a mirar cómo se da la manifestación de la presencia divina. Y a medida que leamos el texto, yo quiero invitarte, mi hermano, a que tú pienses, ¿dónde más dice la Biblia esto? ¿Dónde más se ven estos acontecimientos? Versículo 16 al 19. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 16 en adelante. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Yo no sé, mi hermano y mi hermana, si tú has mirado el paralelismo que hay aquí. Pero cuando uno va al libro de Apocalipsis, dice que hubieron truenos y relámpagos. ¿Dónde más se ven truenos y relámpagos? En la segunda venida de Jesús. Y dice que el Señor descendió como en una nube espesa. Jesús viene en una nube. Viene sobre las nubes de los cielos. Y dice Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Pero además de eso había sonidos de ¿qué? De bocina.
Sabe que la bocina en aquel tiempo era un instrumento hecho con cuerno de un buey. Tocaban el cuerno y eso servía como bocina. Más adelante existieron las trompetas, ya hechas con metal. Y en el libro de Apocalipsis nosotros leemos, aún en el libro de Corintios y en Tesalonicenses, donde dice que sonará ¿qué? La trompeta. Dice Tesalonicenses, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero dice además que descendió con fuego. El Señor será fuego consumidor para los impíos. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Mi hermano, mi hermana y mi amigo que nos estás escuchando en esta mañana, el pueblo de Israel debía prepararse para recibir la presencia del Señor cuando el Señor se iba a manifestar para entregarles las tablas de la ley a Moisés. Hoy día tú, mi hermano y mi hermana, debemos hacer lo mismo. No para recibir las tablas de la ley, para recibir a Jesús cuando venga por segunda vez. Necesitamos santificarnos. Necesitamos lavarnos. Y estos momentos de cuarentena son momentos de reflexión para comprender que ya es la hora. Ya es la hora de entregar nuestras vidas a Jesús. Ya es la hora. No es a medias como lo hemos estado haciendo por muchos años o por mucho tiempo. No es con un pie dentro de la iglesia y un pie en el mundo. No es con un pie tratando de ir por el camino angosto y el otro pie intentando ir por el camino ancho y espacioso. Tú y yo necesitamos de Jesús. Necesitamos a Jesús porque Jesús viene pronto. Y quiero finalizar contándoles una ilustración. Yo sé que ustedes la habrán escuchado, pero la vamos a recordar. Esta ilustración me gusta mucho, la utiliza el pastor Bullón. Y el pastor Bullón dice que si hay un hombre que va en un crucero por el mar y de pronto el hombre cae al agua y el capitán o algún marinero se da cuenta y le lanza la cuerda y el salvavidas para que el hombre se sujete y sea rescatado. El hombre no le va a decir al capitán o al que le lanzó el salvavidas: un momento, todavía no, es que aquí estoy muy sabroso en el agua. Él no le va a decir al capitán o al que le lanzó el salvavidas: es que allí en el barco hay muchos hipócritas. ¿Qué hace el hombre? De inmediato sujeta el salvavidas y se hace de la cuerda para ser rescatado. Mi hermano, nosotros estamos en lo mismo. Hemos caído en el mar del pecado y en esta mañana Jesús te está enviando, te está lanzando el salvavidas. Y está de tu parte aceptar a Jesús. Y está de tu parte asirte de la mano de Jesús. Mi hermano, tú y yo necesitamos entregar nuestras vidas a Jesús. Y si el Señor permitió que sucediera toda esta cuarentena, nuestras necesidades, todos tenemos quizás algunos estrés, otros están desesperados. Mis hermanos,
La situación se pone difícil. Cada día se pone difícil, lo peor quizás. Pero por algo la permitió el Señor. Por algo permitió el Señor que se diera este contagio. Y que pasara a ser una pandemia a nivel mundial. Dios no está detrás de eso. El enemigo es quien quiere destruir, pero por algo Dios lo permitió. Y por algo tú estás en tu casa todavía en esta mañana. Y por algo yo estoy en mi casa en esta mañana. Dios siempre tiene un propósito. Y uno de los propósitos en esta mañana y en esta cuarentena que ha permitido el Señor es para que tú y para que yo reflexionemos. Ya es la hora de entregar nuestras vidas a Jesús. Ya es la hora de lavarnos de nuestros pecados. Hermanos, si en nuestro corazón hay odio, hay resentimientos, hay orgullo, vayamos a Jesús. Si en nuestro corazón hay adulterio, si en nuestro corazón hay mentiras, hermano, ya es la hora de ir a Jesús. Y esa es la invitación en esta mañana. Abre tu corazón a Jesús. Dale un lugar a Jesús en tu vida y vas a ver lo mucho que puede hacer Jesús por ti. Pero no solo lo que puede hacer en esta tierra, sino lo que Jesús quiere hacer por ti allá, en el reino de los cielos, dándote la vida eterna cuando Él venga por segunda vez. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, y que el Señor Jesús toque tu corazón y toque mi corazón, y permitamos que Él pueda entrar y santificar nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.